Veamos. Ahora sí les aparece que se estuviera grabando. Ya, licenciada. Ah, ok. Luego teníamos el ejercicio número 3, que habla sobre un estudio sobre la universitaria. Determinó que de cada 25 estudiantes que se inscriben para cada semestre, solo 15 terminan satisfactoriamente. Determina el valor de probabilidad de que un nuevo estudiante concluya satisfactoriamente. También esto lo vimos donde estábamos viendo que teníamos que dividir los 15 dentro de los 25 para determinar el porcentaje que sí se han quedado, y ese es el estimado de la probabilidad de que este nuevo estudiante sí se quede. Tengo el ejercicio número 4. De cada 6 clientes que ingresan a un almacén de zapatos, 4 realizan compra. Determina el valor de probabilidad que un siguiente cliente realice compra. Igual este lo habíamos visto en clase, donde habíamos determinado que de esas 6 personas, sí 4 habían comprado, era un 67%. Entonces había una probabilidad bastante alta de que la próxima persona comprara. El número 5, un contador determinó que de 80 facturas que se emiten diariamente, 5 contienen más de algún error. Determina el valor de probabilidad de que la próxima factura que se emita contenga errores. Ok, entonces aquí lo que teníamos que hacer era una división de las 5 facturas dentro de las 80 para determinar el porcentaje de error o margen de error que está teniendo el contador. La respuesta nos daba 0.06, que es equivalente a un 6%. Y la respuesta era la probabilidad de que la próxima factura que se emita tenga un error es del 6%, o sea, es una probabilidad bastante baja. No sé si con eso resuelvo tu duda. Sí, licenciada, sí, solo era de que si salía 0.063, me salió a mí. Yo le puse 6%. Correcto, está Entonces, bien. está correcto, ¿verdad? Gracias, Sí, licenciada. e incluso si ustedes dejan las respuestas con 0.063, también es una respuesta válida. Sin embargo, ya sabemos que estamos trabajando en temas estadísticos, y la mayor parte de los temas estadísticos lo trabajamos a través de porcentajes. Entonces es importante que veamos siempre la información a través de porcentajes. Y me voy a detener sobre este problema para que lo analicemos. Por favor, analice cada uno ahorita. Les doy medio minuto y después, por favor, vayan habilitando sus micrófonos. ¿Cómo ustedes creen que este ejercicio sea aplicable en la carrera que están estudiando? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué tendrían que hacer? Recuérdense que el día de hoy también voy a pedir participaciones, y también voy a otorgar los puntos. No crean que se me han olvidado los puntos que ya tenían algunas personas. Si ustedes ven aquí ahí en mi archivo que estoy proyectando, hay una hoja que dice hoja número 1, y aquí estoy anotando a las personas. Miren, cada vez que participan. Y sí se los voy a asignar en sus puntos. No crean que no lo voy a hacer. Yo sí otorgo los puntos. Entonces, por favor, analicemos y pensemos, porque esta clase también es de análisis. ¿Alguien que ya tenga alguna respuesta que me pueda proporcionar en cuanto a su análisis? Ok. Para los administradores. Yo sé que ahorita todavía están al principio de la carrera y les toca ver muchas otras materias para que puedan ir haciendo ciertos análisis. Pero si lo hacemos de forma general, perdón que esté moviendo mi máquina, me estoy acomodando bien. Si lo hacemos de una forma general, nosotros podemos venir y decir entonces, bueno, yo como
como empleada, tengo que tener un cuidado de estar emitiendo los documentos si a mí me corresponde, porque en algún momento dado la empresa va a empezar a costear esta información y a darse cuenta o a verificar si estoy invirtiendo, gastando mucho, estoy elevando sus costos en cuanto a estar cometiendo errores. Tuve yo una experiencia en una empresa cuando estaba practicando mi carrera, que era la auditoría, que vi que a varios empleados les estaban cobrando el error que cometían. Por ejemplo, hubo una persona que mandaban a hacer los cheques en serie y cuando cometía un error le cobraban 2 quetzales por cada cheque que cometí, que se tenía que anular por algún error. Si era error de máquina o algo, pues ya se lograba determinar y no se le hacía el cobro, pero si era un error porque había puesto mal el total en letras, porque el nombre no estaba bien escrito, por algún error que realmente sea aplicable a la persona, pues estaban haciendo ese cobro. Si nosotros lo vemos como administradores, pues como nosotros tenemos que rendir cuentas a la junta directiva o al consejo de administración, pues tenemos que ver que esos costos siempre estén bajos, porque las personas siempre van a estar buscando que existan utilidades, que exista ganancia. Entonces, y siempre van a estar peleando porque las cosas se tengan que trabajar como debe de ser. Entonces, en esta empresa, pues era el cobro, ¿verdad? Lo mismo pasaba para el contador, me cometía error en las facturas eran cobradas. Y recuérdense que anteriormente pues se estaba utilizando mucho la factura física, ahora ya no, pero tenían un costo. Y normalmente, dependiendo de cómo hacían las facturas, el diseño y todo, así era el costo por factura. Y estábamos hablando en esta empresa que el costo de factura era casi de 4 quetzales. E imagínense, uno podrá decir, pero son 4 quetzales, cóbremelos, pues no hay problema. A la larga es un dinero que a uno le va faltando. Y como buena contadora o buen auditor que somos uno, 4 quetzales son 4 quetzales, es para las tortillas de una semana, para el pasaje de un día, para comprarse un gustito, etcétera. Entonces, quiera que no, eso va tocando uno, va costeando, va centaveando uno las cosas, ¿verdad? E incluso que le toquen a uno el sueldo es un poco doloroso. Pero lamentablemente, pues aquí en Guatemala, yo lo he visto en muchas otras empresas también, no lo han cobrado tan al 100%, pero sí empezaron a hacer ese método de cobro, porque hasta que no empezaron a cobrar las personas, no limitaron sus errores, no mermaron en ellas. Entonces, toda esa parte, nosotros los administradores tenemos que verificarlo cuando estemos en nuestros trabajos. E incluso nosotros como personas individuales y empleados tenemos que tener el cuidado del trabajo que estemos haciendo, porque es parte de nuestro perfil de empleado y laboral que vamos a tener para el día de mañana si nos retiramos de una empresa y nos vamos a otra. Bueno, van a decir, no, esa persona cometía muchos errores, era muy problemática porque no reaccionaba en ese punto, y es una mala referencia que vamos a tener nosotros para el día de mañana si queremos conseguir algún otro trabajo, ¿verdad? Lo vemos desde el punto de auditoría, es parte de lo que nosotros tenemos que hacer una verificación, y dentro de nuestro informe de recomendaciones tenemos que dar ese punto, ¿verdad? No decir, mire, cóbrele, pero sí hacer la observación de decir, mire, ustedes están invirtiendo en emitir las facturas, tienen un costo y se les está elevando el gasto porque están cometiendo muchos errores recurrentemente. En este ejemplo, pues ya estamos viendo que no es tan elevado, es un 6% de un 100. Pero créanme, cada vez que ustedes van a presentar una información a la junta directiva, si pasan de un 5%, siempre se los van a cuestionar. Un 5% en cuanto a la información que estemos presentando, ¿verdad? Entonces, si ustedes van a la junta directiva y dicen, mire, de las facturas que emitimos hay un 6% de margen de error, se los van a querer justificar, van a pedir que lo justifiquen y que lo estén verificando, que lo estén corrigiendo, mejor dicho, perdón. E incluso pueden llegar a decirle, mire, si es su error, pague su error, ¿no? Entonces, en esas partes hay que tener mucho cuidado. Me estoy enfocando en la parte de administración y de auditoría porque es donde mayor parte vamos a tener injerencia en cuanto a este ejercicio en específico.
Pero si lo vemos desde el punto de vista de la carrera de comunicación y la carrera de psicología, también lo tenemos que ver en el punto de que nosotros estamos dando una información e igual lo vamos a tener que justificar porque estamos arriba de ese margen que por lo general en las empresas trabajan el 5%. Puede ser que en esta empresa no le den importancia a ese porcentaje. Bueno, entonces ya sabemos nosotros que lo vamos a dejar por un lado. Pero puede que en otras sí lo consideren. Dependiendo del tamaño de la empresa, así van viendo los porcentajes y van determinando qué es importante para cada uno. Vámonos a la parte de los independientes. Ok. En esta parte de los eventos independientes, recordémonos que teníamos que trabajar las dos fórmulas, y una de las fórmulas es siempre la general, la que habíamos dicho, H dividido N, y luego hacer la segunda fórmula que nos decía nuestro material de apoyo, en el cual podríamos trabajarlo, que recordémonos que los eventos independientes son aquellos que no dependen una de la otra. Veamos en el primer ejercicio. El valor de probabilidad de que al extraer dos fichas de una bolsa en la que hay 10 rojas, 5 blancas, 3 azules y 2 verdes de igual dimensiones, esta sea de color blanco y azul respectivamente. Entonces ya tenemos aquí los ejemplos en donde estamos viendo que estamos sacando la ficha blanca, que blanca tenemos 5 blancas dividido entre las 20, me da un 25% de probabilidad que saque en el primer intento una blanca. Pero como estos son eventos independientes, nosotros estamos regresando la ficha a la bolsa. Entonces, ahora tenemos para extraer la azul, igual siempre 2 dividido 20, las mismas 20 fichas. Y 2 porque son las verdes, perdón, aquí creo que estoy equivocada, es 3. Entonces tenemos que es un 15% de probabilidad que nosotros vayamos a extraer en un segundo intento una ficha azul, o incluso fuera el primer intento, siempre vamos a tener un 15%. Teníamos la aplicación de la segunda parte de la fórmula, que ya se las presento, que tenemos PA por PB, 25% por 10. Quiere decir que es un 3% al final de probabilidad que nosotros saquemos las fichas en el orden en que lo habíamos mencionado. Y no se les olvide que tenemos que darle respuesta siempre a estos problemas. La probabilidad de al extraer primero una ficha blanca y luego una azul es del 3%. Creo que la mayoría de los problemas que estábamos viendo acá eran de fichas. Tengo la segunda, el valor de probabilidad que al extraer dos fichas de la bolsa mencionada en el problema 1, estas sean de color verde y blanca, inciso B, blanca y roja, inciso C, azul y verde. O sea, ya tenemos 3 incisos aquí. No es que hagamos los tres juntos, sino vamos a ir haciéndolos por separado. Entonces, en el inciso A, estamos hablando de primero una verde y luego una blanca, y ya lo vamos nosotros trabajando de la manera en que lo necesitamos. Donde nos da que tenemos un 10% de probabilidad que la primera ficha que saquemos sea verde y un 25% que la segunda sea blanca. Al aplicar la siguiente fórmula, permítanme un segundo. Ahí está. Que al aplicar la fórmula, entonces hacemos la multiplicación de los porcentajes, 10 por 25%, nos da nuevamente un 3%. Y tenemos la respuesta del inciso A, la probabilidad que al extraer primero una ficha verde y luego una blanca es del 3%. Tenemos el inciso B, entonces ahora, si ustedes ven, para que yo no se me confundiese al hacerlo en archivos de Excel, ustedes lo están haciendo a mano, es un poquito más sencillo de poder controlar la información porque la tienen a la vista. Y para que yo no esté regresando hasta la parte de arriba, hacia arriba y perder la visión, en este caso, yo fui colocando dentro del paréntesis el color de la ficha que estoy trabajando para que no nos perdamos o no me perdiera yo tampoco
de cómo lo estábamos trabajando. Entonces tengo en el inciso B que la siguiente era una blanca y una roja, en donde la blanca es 5, dividido siempre 20, porque recordémonos que la suma de todas las fichas era de 20. Y la siguiente era una roja, que eran 10, siempre dentro de 20, me daba un 25% y un 50%. La aplicación de la fórmula, entonces, para eventos independientes sigue siendo entonces la misma, PA por PB. 25 por 50 me da que es un 13% de probabilidad que saquemos las fichas de la forma en que lo estábamos queriendo sacar. Y por último, el inciso C, que tenemos que es una ficha azul, 3 dividido 20, una ficha verde, 2 dividido 20, en la que nos dan 15 y 10. La multiplicación de eso nos da un 2%. Quiere decir que la probabilidad de extraer primero la ficha azul y luego la verde es de un 2%. Nótese que dentro de los 3 incisos no nos dio ninguna, si no mal recuerdo, arriba de un 50%. Veamos, la B es del 13 y de la A es del 3, correcto. Ninguna nos dio arriba del porcentaje. ¿Por qué no nos dio arriba del 50%? Ahora sí voy a regresar al inicio del problema. Porque si ustedes ven, la forma en que están equilibradas las fichas en la bolsa también son un poquito, ¿cómo se podría decir? Equilibradas, ¿verdad? Si yo hubiese sacado la roja, ahí sí posiblemente me hubiese dado arriba de un 50% porque son las que tienen más fichas. Sin embargo, como estoy haciendo una mezcla de dos eventos, por eso es que en ningún momento me va a dar arriba del 50%. ¿Por qué les digo esto? Porque es una parte de análisis para que ustedes vean que cuando tengan sus respuestas, ustedes ya sepan que no van a tener ninguna arriba del 50%. Si les da alguna arriba del 50%, pues tenemos que irlo a verificar. Lo estamos viendo un análisis sencillo antes de hacer el trabajo. Veamos el ejercicio número 3 para que lo comprendamos de lo que estoy hablando, porque ahorita ya tenemos respuestas de estos incisos. El valor de probabilidad de que al abrir la puerta de una jaula en la que hay 3 ratones blancos, 5 grises y 3 pintos, salgan simultáneamente 2 de color. Inciso A, blanco. Inciso B, 1 blanco y 1 pinto. Inciso C, 1 gris. Inciso D, 1 pinto y 1 gris. E inciso E, 1 pinto. O sea que aquí habían 3, 4, 5 respuestas a dar. Veamos en la primera, que es un blanco. Tenemos 3 blancos, 5 grises y 3 pintos. Tenemos en total 11. Si nosotros hacemos el análisis sin hacer la fórmula, ¿ustedes cuántos creen que vamos a pasar del 50% o no? Alguien que habilite ahí su micrófono y me lo diga. Si considera que pasamos del 50% o no. No, yo consideraría que no. ¿Por qué? Las respuestas de sí o no o tal vez que me den siempre acompañado con un por qué, por favor. Por la cantidad que tiene cada uno. ¿Correcto? Ya podemos ver que 11, la mitad de 11, ¿cuánto sería? 5.5, ¿verdad? Porque si fuera 10 sería 5. Entonces ya sé que si están abajo del 5, siempre me va a dar un porcentaje abajo del 50%. Y el único que está relativamente a la mitad es el de las grises. Pero como estamos haciendo una mezcla de fórmulas, no, ya vamos a darnos cuenta que en ninguna nos va a dar arriba del 50%. Incluso el inciso A, que solo tiene un animalito, el inciso B y el inciso E tiene un animalito, nunca nos van a dar arriba del 50%. Veamos las respuestas. Porque si son eventos independientes, el inciso A, ¿contra qué lo estoy multiplicando? Si solo tengo un blanco, veamos. Inciso A, tengo que había determinado en la primera fórmula un blanco y en la segunda evento también un blanco. O sea que tenemos 27% en cada uno.
al final la probabilidad de extraer 2 ratones blancos es del 7%. ¿Y por qué dijo 2 blancos, licenciada, si en el inciso A solo hablaba blanco? Entonces aquí está en la parte inicial del ejercicio donde dice salgan simultáneamente 2 de color. Entonces, como dice 2 de color, en el inciso A van a ser 2 blancos. En el inciso E, como son simultáneamente 2, va a salir un blanco y uno pinto. En el inciso C van a ser 2 grises. En el inciso D es 1 pinto y 1 gris. Ya no tengo que aplicar más. Y en el inciso E es 2 pintos. Por eso es que estamos trabajando el inciso A con 2 blancos. Nótese que es el análisis y la lectura que tenemos en cada uno de los ejercicios. Hay que leer bien para analizar. ¿Alguien ya tiene la respuesta del inciso B, C, D y E de este ejercicio que nos lo pueda proporcionar antes de que yo lo muestre? ¿O no han hecho esos ejercicios? Si no estoy mal, creo que los teníamos que entregar hoy, ¿verdad? Corríjanme si no. No, Lic, hasta No, el 3. licenciada. Ah, ok, hasta el 3. Entonces, ¿quién lleva este ejercicio? Hecho, que me pueda dar respuesta. Nadie va por ahí. Todos los van a hacer el 1 de octubre, feliz Día del Niño, haciendo deberes. ¿Alguien tiene la respuesta que me la pueda dar? ¿Alguien va por estos problemas ya? La B es el 27%. Vamos a ver. 27% también, ¿verdad? ¿Pero tiene solo un porcentaje o ya tenía los dos? Ya tenía los dos y el resultado ya a la hora de multiplicarlo, sí Ajá, da nuevamente el 7%. correcto, es correcto. A pesar de que ya habíamos cambiado de color de animalito, si no estoy mal, ya el 7% siguió. Porque decía uno blanco y uno pinto. Si ustedes se dan cuenta, el blanco siempre son 3 y los pintos siempre son 3. Casualidades, ¿verdad? Nombre, por favor. Lilian, Lilian, ya te ganaste medio punto más. Ya llevas .5, mira. gracias. ¿Alguien más que me dé el